Bienvenidos a este evento del 17º Congreso Internacional de Economía y Gestión, el ECON 2023, evento que venimos realizando ininterrumpidamente desde el año 2007. En esta ocasión me quiero presentar en primer lugar. Soy Omar Quiroga, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y tengo el enorme placer de presentarles una charla conversatorio donde vamos a compartir un tema más que interesante, que es la inteligencia artificial y el impacto que tiene en las organizaciones. Esta charla de hoy también tiene una característica que la distingue. ¿Cuál es? Que es una charla interdisciplinaria, donde van a participar eh, personalidades, profesores destacadísimos de nuestra facultad, de distintos departamentos pedagógicos de la facultad. Vamos a contar con representantes del Departamento Pedagógico de Administración, del Departamento Pedagógico de Contabilidad, Departamento Pedagógico de Derecho y del Departamento Pedagógico de Sistemas. La dinámica con la que vamos a trabajar en este espacio académico es de una exposición por parte de cada uno de nuestros destacados invitados, donde en alrededor de 10 minutos van a exponer su punto de vista desde la mirada particular que ellos tienen, desde la disciplina que ellos desarrollan cotidianamente. Al finalizar las 4 exposiciones, a partir de un tema, un disparador, tendremos un breve intercambio y ahí daremos cierre a esta charla, que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Voy a empezar presentando a los expositores que nos acompañan hoy. Eh, por el Departamento de Administración, el profesor Diego Parrás. Él es licenciado en Administración y Contador Público, doctorando en Ciencias Económicas en el área Finanzas en nuestra facultad. Es secretario de Gestión de la Información y Transformación Digital del Ciclo Básico Común de la UBA. Es director del CEMIACE, Centro de Estudios en Modelos de Inteligencia Artificial aplicados a las ciencias económicas de nuestra facultad. Y en nuestra facultad también coordina la Diplomatura de Inteligencia Artificial aplicada a entornos digitales de gestión. Por el Departamento Pedagógico de Contabilidad nos acompaña el profesor Juan Martín Carratalá, que es contador público de nuestra facultad, es secretario del Departamento de Contabilidad, es profesor asociado de Sistemas de Costos, es profesor adjunto de Gestión y Costos, y además es profesor de la especialización en costos, todo esto en nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además es profesor titular de costos en la UCEMA. Por el Departamento Pedagógico de Derecho nos acompaña el profesor Miguel Sumer Elías. Es abogado especializado en negocios digitales, delitos informáticos, ciberseguridad y protección de datos personales. Es fundador y director de Informática Legal desde el año 2000. Esta es una institución jurídica educativa en cuestiones legales vinculadas a la informática y a las TICs. Es docente y coordinador de la Cátedra de Derecho Informático en nuestra facultad y del módulo legal en la Maestría en Seguridad Informática de nuestra facultad también. Es conferencista internacional, investigador y autor de numerosos artículos. Por último, por el Departamento Pedagógico de Sistemas nos acompaña el profesor Claudio Freijedo. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en la subárea de Sistemas de Información. En el ámbito docente es director del Departamento Pedagógico de Sistemas y es profesor regular titular de la facultad. Además es profesor invitado en actividades de posgrado en universidades del país y del exterior. Tiene actividad como conferencista y autoridad en congresos y otros eventos de la especialidad y publicaciones de artículos y libros de la misma especialidad. Con relación a su desempeño profesional en el campo privado, Claudio ha tenido responsabilidades de dirección de tecnología informática a nivel local y latinoamericano. Hecha esta presentación de nuestros 4 expositores, vamos a dar inicio a las charlas. En primer lugar, voy a invitar a Diego, que nos hable respecto al tema que nos adelantó, que será los cambios de paradigma sociolaborales que nos trae la inteligencia artificial, y la va a comparar desde una perspectiva que nos va a permitir establecer paralelos con el surgimiento de la industria automotriz allá por principios del siglo XX. Así que, Diego, muchas gracias, te escuchamos. Muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias a la facultad por invitarme y muchísimas gracias a todos los expositores que entre todos vamos a, estoy seguro, dar una divertida y muy interesante conferencia. Voy a compartir pantalla. Bien, excelente.
Voy a ampliar un poco el rango de análisis y esta charla iconográficamente se llama Autos, Ciudades, Oficinas e Inteligencia Artificial. Vamos a empezar con una pregunta que tangencialmente va a tocar a todos, imagino, las exposiciones que vamos a hacer el día de hoy, es si la inteligencia artificial va a acabar con el mundo laboral, que es el gran miedo que se tiene y que este último año, con esa famosa carta que se escribió, en donde se pidió limitar por cierta cantidad de tiempo el avance y el progreso de los sistemas de inteligencia artificial por parte de gran cantidad de científicos y empresarios, justamente iba a este camino, ¿no? Cuidémonos porque no sabemos para dónde va a disparar todos estos desarrollos que estamos haciendo y el avance que van teniendo. Vamos a tratar de ver la prospectiva y retrospectiva de todo esto y justamente vamos a empezar con una cuestión retrospectiva, ¿sí? Vamos a posicionarnos en el año 1880 en un señor que va a ir a buscar, ¿no?, a su esposa que está dando a luz a su hijo, y obviamente el medio de locomoción más común eran los caballos y los carruajes. Para 1900, cuando esta persona que nació tenía 20 años, Henry Ford había desarrollado su primer automóvil, del cual fabricó 3 unidades, y es el que tenemos acá en vista. Obviamente, para 1900, el automóvil no fue el primero, sí fue el primero de Henry Ford, no fue el primero que se inventó, el primero se patentó en el año 1895. No era un medio masivo ni utilizado, era una rareza, existía, pero era una rareza. Para 1920, 20 años después, cuando esta persona tenía 40, pero 20 años después de la foto anterior, ya Ford tenía un sistema de montaje, una cadena de montaje, un sistema de producción que permitía una masividad superlativa en la construcción de automóviles. Y no solamente el automóvil como medio de locomoción, sino también como hito de la industria que generó muchísimas otras industrias paralelas, hizo que el mundo cambiase. Y en un rato vamos a ver cómo cambió el mundo. 100 años después, 103 años después, si nosotros vemos esta imagen, reconocemos una planta automotriz en donde prácticamente, de hecho en la imagen veo 1 o 2 humanos con una productividad infinitamente mayor a la que tenía Henry Ford en 1920, que a su vez era infinitamente mayor a la productividad de los 3 autos de esos primeros que había inventado. Entonces la pregunta que nos hacemos respecto a esto es, en cuestión retrospectivas, todos reconocemos estas fotos. En cuestión de prospectivas, si vos les preguntabas a un fabricante de carrozas de 1880 cómo se imaginaba el mundo 120, 140 años después, dificultosamente te podría describir siquiera algunos aspectos de esta fotografía. Ciudades. Esta persona que nació en 1880, supongamos que nació en Nueva York, nació con esta foto, ¿sí? No más de 4 o 5 pisos de altura en las construcciones, gente caminando en la calle, porque el tema de tener carruajes, caballos, no era para todo el mundo, si bien era el más difundido medio de locomoción, no era para todo el mundo. Y este era el panorama que tenía. No había iluminación eléctrica en las ciudades, y si había era incipiente, en muy pocas, eso se desarrolló años después. Si nos vamos a 1900, 20 años después, ya empezamos a ver que los edificios tenían más pisos, empezamos a ver más carruajes, más caballos,
Esto también se da por otra dimensión, que es la inmigración que sufrió Estados Unidos, es decir, la cantidad de personas aumentó muchísimo en Nueva York. Estamos en una foto en invierno, pero empezamos a ver, comparativamente a la foto anterior, un atisbo de ciudad moderna. Si nos vamos a 1920, acá vemos cómo en 20 años el automóvil se popularizó como el medio de locomoción por excelencia. Mucha más gente tenía automóviles que gente tenía caballos 20 años antes. Entonces, en una cuestión de perspectiva, si nosotros nos paramos en 1900 y pensamos 1920, dificultosamente las personas podrían pensar una ciudad así. Iluminación eléctrica, bueno, automóviles como hemos visto, edificios más altos, si ustedes lo ven, hay un incipiente primer rascacielos en el fondo de la imagen, a la derecha. Es decir, en esos 20 años de 1900 a 1920, la ciudad de Nueva York se transformó muchísimo. Pero si vamos al 2023, esta es una foto actual, nosotros reconocemos cada una de las cosas que hay en la fotografía. Reconocemos semáforos, reconocemos cámaras, reconocemos la gente andando en bicicleta, reconocemos gente con celulares, sabemos que hay conexión Wi-Fi, reconocemos las pantallas, es decir, una cuestión retrospectiva, reconocemos todos los puntos tecnológicos, sociales, culturales y laborales que hay en esta imagen. Pero de nuevo, si nosotros nos posicionamos en el 1900, en el 1920, en el 1880, no podríamos ni siquiera imaginarnos algunos de los aspectos que tiene esta imagen, que es una de las dimensiones que forman nuestra modernidad. Oficinas, siguiendo con esta prerrogativa, si nos posicionamos en 1880, ¿qué vamos a ver? Iluminación por velas, es decir, que si se trabajaba se podría trabajar solamente en horarios diurnos. Vemos gente escribiendo con plumas, vemos una organización que era propia de 1880 que a nosotros nos resulta reconocible pero extraña para un ámbito laboral, inclusive la vestimenta. Si nos vamos a 1900, ya vemos que hay iluminación eléctrica, ya vemos que hay una masividad más importante en la oficina, esta vez una oficina de un banco. Vemos que está cambiando el mundo. Probablemente una persona en 1880 podría llegar a imaginarse cómo podría ser la oficina 20 años a futuro, pero ciertamente no se iba a poder imaginar todo el picture, todo el cuadro en su totalidad, solamente atisbo de algunas cosas, porque justamente el avance tecnológico se conforma de distintas partes que se interrelacionan y es muy difícil prospectar cómo definitivamente se van a interrelacionar. Si nos vamos en 1920, ya vemos que hay máquinas de calcular, máquinas de escribir que no existían en los 20 años antes. Vemos que cambió la vestimenta, vemos que cambiaron los tipos de asiento. Podemos describir, algunos con esfuerzo, otros con menos esfuerzo, cada uno de los elementos de la imagen, pero ciertamente, vuelvo a reiterar, una persona parada 20 años antes, indubitablemente no hubiese podido aventurar todo el cuadro general. 2023, la configuración de la oficina podría decirse que es la misma, pero acá no estamos teniendo en cuenta dimensiones como el teletrabajo, no estamos teniendo en cuenta dimensiones como que tal vez este grupo de 6, 7, 8 personas podría llegar a tener muchísima más productividad que 50 o 60 personas en una oficina hacia 100 años, pero lo cierto es que lo que no se ve en esta foto, que nosotros sí nos podemos imaginar que existe, es, por ejemplo, aires acondicionados, por ejemplo,
en redes Wi-Fi, por ejemplo, teléfonos celulares, por ejemplo, con quién está hablando la mujer de la derecha, probablemente esté mandando un mail o probablemente esté contactándose con una persona en Japón, es decir, cuestiones que no hubiesen sido posibles pensar, tal vez sí para un escritor de ciencia ficción, pero no para una persona de a pie. Y esto, obviamente, en la medida que se van percibiendo los avances, va generando cierto tipo de temor para las personas que piensan a futuro, para las personas que están al tanto de que hay avances, pero para las personas que no, para las personas que no piensan más que en el presente, este miedo no existe. Entonces, vamos a volver a contestar, vamos a volver a la pregunta que dijimos si la inteligencia artificial va a acabar con el mundo laboral. Lo que yo afirmo, y creo que todos estamos de acuerdo, la inteligencia artificial va a acabar con nuestro mundo laboral actual, ¿sí? Entonces, si la inteligencia artificial va a acabar con nuestro mundo laboral y nosotros queremos hacer prospectiva, tenemos dos formas de analizar esa prospectiva. Una forma es a partir de cuáles son las amenazas para nuestro ecosistema actual que tiene esta tecnología. Y lo segundo, cuáles son las oportunidades que nos traen estas nuevas tecnologías llamadas inteligencia artificial. Porque lo que trajo el foco de discusión en el año 2022, que fue cuando en noviembre ChatGPT salió a la luz y se popularizó el término inteligencia artificial, más allá de los atisbos de 1997 con Deep Blue ganándole al campeón mundial de ajedrez, o en el 2016 la inteligencia artificial basada en redes neurales profundas, AlphaGo ganándole al mejor jugador de China de Go, un juego infinitamente más complejo que el ajedrez. Esos atisbos que hicieron que la gente leyera en los diarios que existe algo llamado inteligencia artificial, lo cierto es que a finales de 2022 toda la gente empezó a hablar de inteligencia artificial. Estas inteligencias artificiales generativas que lo que hacen es abrir un abanico de amenazas y oportunidades en la creación de contenido y también en el cálculo matemático, en la generación de ideas, en un montón, no quiero extenderme, esto podríamos estar hablando una hora, de todas las puertas y ventanas que abrió o abrieron los modelos de inteligencia artificial generativas. Entonces, la pregunta que yo dejo planteada para después podamos retomar al final es esta perspectiva, cómo la priorizamos, si con las amenazas o con las oportunidades, porque sería una mala idea, una mala conceptualización obviar alguna de las dos. Es decir, no son todas oportunidades y no son todas amenazas. Encontrar la justa alquimia para poder nosotros como comunicadores, nosotros como docentes, nosotros como pensadores, informar y formar y difundir la existencia de esta tecnología y cómo van a afectar nuestro mundo, porque que va a acabar con nuestro mundo actual laboral va a pasar. Eso indubitablemente, si vemos las evidencias empíricas de tecnologías anteriores, ha pasado, con lo cual este hito que sucedió en el 2022 con el advenimiento de las inteligencias artificiales generativas popularizadas, necesariamente, y con la velocidad, ¿no?, que se están mejorando, necesariamente va a generar esa disrupción en la humanidad. En pos de seguir con las demás exposiciones, voy a terminar con lo que quería introducir y dejo abierto las inquietudes para que después podamos volver con esta temática o con cualquiera que surja. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Muy interesante la exposición, esa mirada
de pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial y de las distintas formas en que el hombre fue avanzando a lo largo de la humanidad y que no imaginamos aún, nos cuesta imaginar cómo va a seguir más adelante y después vamos a intentar charlar un poquito sobre eso. Ahora vamos a continuar con la exposición de Juan Martín. Él representa el Departamento Pedagógico de Contabilidad y por supuesto nos va a hablar del impacto del uso de la inteligencia artificial en la tarea cotidiana de la contabilidad, del contador público. Así que te escuchamos muy atentamente, Martín. Bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias a la Universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas por la invitación. Y voy a permitirme compartir pantalla para, bueno, intercambiar un poco algunos comentarios y algunas visiones que me parecen interesantes sobre la inteligencia artificial. Después de la exposición de Diego, creo que fue la introducción perfecta, ¿no? Como para ver cómo desde la revolución industrial para adelante los distintos hitos económicos y generales han influido y han impactado sobre la economía del mundo y sobre la metodología en que funcionaban las ciudades, por ejemplo, en aquellos años y cómo estamos funcionando actualmente. Ese análisis de Diego nos muestra que hacer prospectiva seguramente va a costar bastante y es difícil que lo que hoy estemos pensando sea lo que ocurra en los próximos 20 años. Las perspectivas cada vez han ido, creo que, fallando más porque la aceleración en los cambios son cada vez más dinámicos, ¿sí? Vieron que las fotos del principios del siglo XX comparados con el 2020 tenían un pequeño cambio, pero la foto con el 2023 es abismal. Y muchas veces si uno hace un ejercicio y compara el 2000 con el 2023, es impresionante el cambio de estos 20 años respecto a los primeros 20 años. La verdad que la inteligencia artificial tiene muy poca antigüedad y fíjense que hoy estamos haciendo una revolución de todo este tema. Estamos todos hablando de los efectos futuros que vamos a tener. Hace no mucho, desde el campo profesional, nosotros desde nuestros estudios contables comenzamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial y a darnos cuenta que iba a modificar mucho nuestra tarea cotidiana. En lo que hace a la tarea del contador público, me parece que los cambios son muy, muy fuertes, muy impactantes. Nuestra tarea tiene mucho de operativo, ¿sí? Y la inteligencia artificial cubre de una manera increíble todo lo operativo. Y luego nuestra tarea de contador público también está muy relacionada con los controles y el nivel de perfeccionamiento en la registración contable es algo en que colabora mucho la inteligencia artificial, con lo cual esto va a llevar a pensar que nuestra profesión tiene que ir mutando a determinados campos que son los que la inteligencia artificial hoy por hoy no vemos que sean los que ocupe, y dejando aquellos campos que por naturalidad van a quedar absolutamente cubiertos por la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir hoy de la inteligencia artificial? Bueno, por de pronto podemos ir diciendo que los diarios, los medios están todos los días informando sobre estos temas. Lo que voy pasando son algunas fotos de comentarios, lecturas que en distintos medios de comunicación están saliendo. Pero fíjense que lo extraño y llamativo de estos medios que no son medios de nuestra profesión, pero sin embargo le están dedicando
ambos una fuerte dedicación a lo que es la influencia de la inteligencia artificial en nuestra profesión. Obviamente que lo están haciendo sobre la influencia en muchas de las actividades de la vida cotidiana del ser humano, pero en lo que hace a la nuestra, por lo menos estamos detectando que la dedicación es amplia y que se nota que el impacto va a ser muy fuerte. Rápido, para quienes nos puedan estar escuchando hoy y aún no se hayan abordado al concepto de inteligencia artificial, les hago una pequeña síntesis, ¿sí? Desde las ciencias de la computación, desde los sistemas, la inteligencia artificial tiene tres bases, ¿sí? Que luego nuestro director del departamento de sistemas seguramente va a poder explicar mucho mejor que yo. Pero una conocida internacionalmente como Machine Learning, ¿sí? Que es el aprendizaje automático. La otra, el aprendizaje profundo, Deep Learning, y el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? El procesamiento del lenguaje natural es lo que hoy más se está hablando. La combinación de estas tres herramientas son lo que generan, en principio, este concepto, de una manera sintética, de funcionamiento de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático es el que permite, a partir de determinados patrones que funcionan de forma autónoma, trabajar sobre bases de datos. Imagínense en nuestra profesión del contador público, que trabaja naturalmente sobre una base de datos, tener un sistema que aprenda a bucear en una base de datos ya es algo interesante, que aprenda a cargar comprobantes, a generar asientos contables, a practicar movimientos de una manera constante y con una velocidad superior a la humana y con un nivel de error muy inferior o casi nulo, que es lo que el ser humano hoy por hoy no puede tener. La Deep Learning, lo que es el aprendizaje profundo, es esto que se empieza a generar como una novedad, que es que la inteligencia artificial no solo puede procesar comprobantes, sino que puede empezar a relacionar y a generar asociaciones. Y esto empieza a dar la sensación como si la inteligencia artificial pudiera estar de alguna manera pensando, ¿no? Y el tercer concepto, que es el del procesamiento del lenguaje natural, que es llevar todo esto a metodología del lenguaje humano, ¿sí? Que muchos de nosotros lo estamos conociendo a partir de lo que recién comentaba Diego, que es el famoso chat GPT, que es lo que en el 2022 apareció como un punto de partida hacia el conocimiento actual sobre la inteligencia artificial. Cuando empezamos a ver cómo dar esta charla, dije, bueno, vamos a hacer algo que quizás no sea académicamente lo más prolijo, pero me parece que para la charla que estamos dando podía ser algo muy interesante. Entonces, en mi pequeña computadora, donde siempre preparo mis conferencias, generé un montón de información que la fui compartiendo. Abrí mi chat GPT, que lo tengo ya incorporado a mi funcionamiento de Internet, ¿sí? Y empecé a tomar determinados párrafos, determinada información, y para quien hoy no conozca nada de inteligencia artificial, esto es un sistema muy sencillo que se abre normalmente a la derecha de un Chrome, ¿sí? Y cuando uno abre y le pega un determinado párrafo que acaba de leer o un grupo de párrafos que acaba de leer, una vez que lo pegó, el propio ChatGPT, yo allí lo pinté de amarillo, le pregunta qué quiere hacer uno con ese texto. Y uno le puede decir, mirá, resumímelo, decímelo de otras palabras, de otra manera, agrandámelo,
comparámelo. O sea, permite hacer un montón de cosas que nosotros como seres humanos, cuando nos encontrábamos frente a la preparación de una conferencia, sin duda lo hacíamos de una manera muy distinta. Van a notar que toda esta preparación seguramente podrá tener alguna deficiencia propia de tratar de ceñirme al uso de lo que fue la inteligencia artificial. Le fui agregando algunos condimentos netamente de mi persona, que creo que es hacia lo que nosotros tenemos que incursionar. ¿Dónde está nuestra motivación? Es en hacer lo que la inteligencia artificial aún no hace, ¿sí? Que es colaborar en la gestión. Entonces, ¿qué beneficios estamos encontrando en la inteligencia artificial? Sin duda, lo que es la capacidad de procesamiento de los grandes volúmenes de datos van a ser gigantes. Recuerdo mi primer estudio contable, del que era titular hace unos 25 años. Un sector muy importante del estudio contable era el de registración, y allí teníamos 4 o 5 personas que todo el día estaban registrando comprobantes de compras y ventas. Hoy en día creo que en un estudio similar, del cual soy titular, no hay casi ni uno de los empleados haciendo eso, y podría pensar que con el advenimiento de la inteligencia artificial ya no habrá ninguno, naturalmente. Fíjense, estoy hablando que en 20 años se redujo por lo menos en un 75%. Esto va a generar la reducción de lo que es el manejo y la registración del volumen de datos en un 100%. No va a haber datos que se registren, todos los datos se van a captar. Esta captación de datos, hoy como todavía toca la mano humana, es insegura, tiene errores. De hecho, los procesos de auditoría constantemente están descubriendo estos errores. El nivel de error va a bajar considerablemente. ¿Y dónde nos vamos a tener que movilizar nosotros? Bueno, el profesional en ciencias económicas va a tener que movilizarse seguramente hacia la gestión para poder asesorar de una manera más eficaz con toda la información con la que va a contener, ¿sí? Allí entonces comparto un conjunto de ideas que me ayudó el ChatGPT a plantear. Vamos a poder automatizar tareas repetitivas, descubrir ideas y tendencias ocultas, aumentar precisiones, resolver problemas con la ayuda de algunos códigos o algoritmos. Asesoramos hoteles, ver cómo manejar tarifas hoteleras, ver cuándo aumentarlas, cuánto bajarlas. Hoy eso en un hotel o en compañías aéreas todavía se hace con algunos procesos y trabajos manuales. Podemos pensar que en un año esto lo están haciendo solo los sistemas. La carga de documentación dejará de ser manual. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro estudio, prácticamente lo que es un requerimiento de AFIP se contesta con inteligencia artificial. Una vez que está contestado, lo que hacemos humanamente es la revisión, pero le hemos dado al ChatGPT todas las órdenes para que lo vaya haciendo, ¿sí? Y nosotros poner la frutillita del postre, me gustaría decir. Ahí es donde el punto final de este resumen es dedicar más tiempo a analizar e interpretar otros datos para extraer el valor real para el negocio del cliente. A eso es a donde nosotros tenemos que ir. Hace un rato Diego decía, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las falencias? Los problemas. Los problemas los voy a dejar para la conclusión del final, pero me gustaría ver dónde están las oportunidades. Volvemos a repetir el ahorro de tiempos, la simplicidad, el control financiero y la prevención del error vuelven a aparecer como un concepto muy importante. No solo acá aparece el problema del error desde la equivocación humana, sino que también aparece la prevención del delito, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Son conceptos, hoy el control bancario, todo esto con el esquema de inteligencia artificial parece muy sencillo y mucho más fácil de llevar a cabo.
Y nuestro tiempo, optimización y proceso de toma de decisiones. El contador debe ir hacia el camino de llevar todas estas tecnologías y dedicarlas a eso, a llevar su capacidad, su conocimiento, su experiencia al punto final, que es el proceso en el cual junté toda la información, vi los caminos de acción, resuelvo. Tenemos que ser aquellos que ayudemos a que la resolución sea la correcta. Brainstorming de ideas, algunas cositas que leemos en los diarios o en algunos artículos para ya ir redondeando y quedarme en esos 10 minutos pautados. De la aburrida contabilidad tradicional a la emocionante contabilidad inteligente. En conclusión, la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que hacemos contabilidad y está abriendo un mundo de posibilidades en el futuro. Me hace pensar que nuestra disciplina entra en un proceso emocionante de cambio y que de alguna manera estamos en una profesión que va a girar y va a girar 180 grados hacia una tarea mucho más interesante y más creativa para la sociedad en su conjunto. Bueno, este es un final, un resumen de lo que quería plantear. Creo que estamos en los tiempos. El final de la historia es este pequeño resumen que también encontré y me pareció muy interesante, justamente el que planteaba la de la aburrida contabilidad y la emocionante contabilidad inteligente. ChatGPT lo planteó en 3 párrafos. Definición básica, idea principal: la inteligencia artificial está transformando la contabilidad tradicional en una contabilidad inteligente, abriendo nuevas posibilidades en el futuro. Me lo escribió como yo lo tengo que decir, como un orador que se precie, tiene que decirlo y no como estaba escrito en el artículo de diario. Fíjense que no lo hice yo, lo hizo el chat. No tengo que estar ya en eso. Luego tira un ejemplo o analogía con la vida real y plantea: imagina que antes llevabas la contabilidad de tu negocio de manera natural, pero ahora utilizas un software de inteligencia artificial que automatiza gran parte de las tareas y te proporciona análisis y predicciones precisas. Y me dice también el chat GPT, y bueno, para terminar la charla, podrías decir: la inteligencia artificial está revolucionando la contabilidad, permitiendo una mayor eficiencia y precisión en el procesamiento de datos, lo que brinda información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Sí, con esto cerramos. Espero haber sido entretenido y haber mostrado no solo cómo podemos plantear la inteligencia artificial en la contabilidad, sino cómo hasta podemos dar una conferencia con algo de inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, Juan Martín. La verdad que una forma muy didáctica de contarnos los efectos de la inteligencia artificial sobre una profesión y una tarea tan tradicional como la del contador público y su estudio contable, como va a ser ya está siendo totalmente distinta y es difícil imaginar cómo será en el futuro cercano, inclusive. Así que muchas gracias. Ahora vamos a darle lugar a Miguel. Miguel representa el Departamento Pedagógico de Derecho, nos va a dar otra mirada de otro ángulo y nos va a hablar respecto al impacto de las aplicaciones de la inteligencia artificial en las organizaciones legales y, con un juego de palabras, los desafíos legales que la inteligencia artificial a su vez genera. Así que te escuchamos muy atentamente, Miguel. Muchas gracias. Bueno, gracias Omar, gracias a todos ustedes. La verdad, aprendiendo mucho de los predecesores y seguramente de los que vengan, porque en este tema de la inteligencia artificial no creo que exista nadie que se pueda jactar de saberlo todo, porque si lo sabes todo, a la semana ya tenés que volver a replantearte el panorama nuevamente. Un poco lo que dijeron Diego y Juan Martín. Podría agarrar la presentación de Juan Martín, reemplazarle la palabra contador y ponerle la palabra abogado y sería lo mismo, ¿no? Porque básicamente
somos primos hermanos, ¿no? Los abogados y los contadores, sobre todo en los comienzos, en todo ese protocolo formalista, ¿no? Procedimental, formal, que se está viendo cómo se está dinamitando absolutamente al punto tal de convertir esta profesión y reconvertirla en una totalmente nueva. Para hacer un enorme resumen de la interacción entre la inteligencia artificial y el derecho, yo podría plantearlo desde dos dimensiones diferentes. Podríamos hablar, como dijeron recién, como dijo Juan Martín, la inteligencia artificial al servicio de la profesión de los abogados, como él lo habló, al servicio de los contadores, que ayudan a la mejora de la gestión y de la profesión en sí misma, y desde otra dimensión, en esa interrelación, podemos verla como el derecho estudia y evalúa la inteligencia artificial para tratar de regularla y darle un cierto coto a todas las enormes desigualdades y errores que genera, ¿sí? Más allá de los beneficios, porque una cosa es, como dijeron, hablar de los beneficios y otro de los problemas. Bueno, para ver los problemas estamos los abogados para tratar de, entre comillas, darle cierto coto o margen para que no se desmadre todo. El primer punto, que es cómo la inteligencia artificial viene a darnos no más que una mano, un cuerpo entero, ¿no? a la profesión, no puedo dejar de evitar pensar en mis comienzos. Mi padre siempre fue mi guía en el mundo del derecho, y cada vez que de chico y entraba al estudio jurídico, a la oficina, me sorprendía. Yo siempre decía que no se veían las paredes porque estaba lleno de libros, bibliotecas, olor a libro, máquinas de escribir, papeles, tacho de basura y mucho formalismo. Era casi una obra de Kafka. Era formalismo por todos lados, protocolos, ceremoniales. Yo veía eso y daba una imponencia enorme, y de hecho cuando estudié la carrera de abogacía, todo iba en ese camino, todo iba en el camino del protocolo, el formalismo, hacer mucha tarea repetitiva, mucho ir al lugar, ir al juzgado, ir a ver el expediente, ir presencialmente, estar, pedir las cosas con mucho nivel de formalismo, de protocolo, y agarrar antecedentes, jurisprudencia, legislación, normativas, buscarla y tratar de tener el libro correcto, y actualizado, y tener la edición que con el texto que uno quería utilizar para su argumento. Bueno, todo eso se veía y generaba una proyección en la profesión de abogado que daba un poco daba respeto, daba impresión. No digo que ahora no lo sea, pero el estudiante de Derecho al día de hoy tiene una realidad totalmente diferente. Eh, Hablar de expediente electrónico, de firma digital, ya está totalmente naturalizado. Hace un par de años era ciencia ficción. De hecho, la ley de firma digital, que se sancionó en el año 2000, recién hace muy poquito tiempo se empieza a ver su aplicación. ¿Qué aplicaciones se pueden utilizar o qué logró la inteligencia artificial con respecto a la modernización del derecho? Básicamente lo mismo que dijo Juan Martín. Se pueden automatizar procesos, documentos legales. Uno puede no tener idea de un tema y utilizar herramientas. Se mencionó al ChatGPT. Me gustaría ver cuántas veces se menciona el ChatGPT en esta misma charla dentro de 2 años. Por ahí no exista más, ¿no? Pero vamos a hablar de ChatGPT si quieren. Hablemos de ChatGPT. Uno no tiene ni idea de algo, porque vamos a desterrar el mito de que un profesional, un abogado, sabe todo de todo. No, mentira. Hay cosas que no hacemos agua por todos lados. Entonces, en vez de decir o buscar una referencia en algún colega o en algún libro, para salir de apuro, muchas veces uno puede apelar a herramientas para que por lo menos te ponga en contexto. ¿Sí? Siempre hay que aclarar que las herramientas de inteligencia artificial vienen a ser una salvaguarda, un auxilio, no el reemplazo. Eso es un anticipo de las conclusiones. Entonces,
puedo poner redactar un contrato de locación de servicios para determinado objetivo y me da un panorama que me permite por lo menos generar mejoras a ese documento y tener algo bastante, digamos, profesional. Análisis y extracción de datos. Esto es genial. Analizar cientos y cientos o miles y miles de documentos legales, de jurisprudencia, de normativa, buscar dónde se menciona palabras claves, hechos claves, y que me haga un extracto absolutamente de todo de una manera prolija y con síntesis. Es algo que, la verdad, es impresionante. Aclaro una vez más y lo voy a decir siempre. Quedarse con lo que los resultados de la inteligencia artificial te brinda y quedarse con eso sin hacer un análisis crítico y profesional es uno de los gravísimos errores que se podrían cometer si uno cree que viene a reemplazarnos. No, no, por lo menos hoy. ¿Sí? Investigación jurídica, por ejemplo, analizar jurisprudencia, fallos, ¿no? Hacerlo mucho más quirúrgico. Gestión de plazos, calendarios, tanto para los contadores, los abogados, los plazos son todo. Siempre mi padre decía que lo fundamental es estudiar los procedimientos, saber los procedimientos. Uno puede recibirse con 10, saber todo de memoria, pero alguien que se recibió con 4 la tiene clarísima con los procedimientos y con los protocolos y los plazos, te termina ganando. Es un partido de póker, en definitiva, un litigio. Entonces, tener todo automatizado en materia de plazos, de vencimientos, es genial. Para los contadores es algo mucho más normal, para nosotros, en ese sentido, tenemos que acostumbrarnos más a que esté totalmente automatizado. Predicción de resultados legales, poner modelos predictivos que nos digan cómo podría fallar determinado juzgado, cómo podría resolver determinado fiscal, cómo va la jurisprudencia en esta sala, ¿sí? Entender un poco para dónde puede ir a través de antecedentes es algo que antes se hacía de manera más artesanal, ahora se puede hacer de manera más automatizada. Generar, no sé, desde chatbots automatizados para respuestas inmediatas y básicas, también eso ya existe. Seguimiento de cambios en la normativa. Nosotros estamos todo el tiempo haciéndolo de forma manual, o sea, yendo a la norma para ver si se actualizó y ver en qué parte se actualizó, que es una tarea muy engorrosa. Pongámonos a pensar en los términos y condiciones que firmamos a diario, en cualquier aplicación que tengamos del celular o en cualquier software que tengamos en la computadora. Permanentemente nos tiran un mensaje: se han actualizado los términos y condiciones, ¿acepta o no acepta? Y uno que pone, si pone no acepta, no le funciona más la aplicación. Entonces digo, acepto. ¿Y dónde cambiar de estas cosas? ¿A dónde? ¿Qué párrafo? ¿Qué parte? Te tenés que poner a leer, comparar el anterior y el nuevo y leerlos. Se puede hacer, claro, pero hay herramientas que te permiten detectarlo. Debería ser un servicio automatizado de la propia empresa, ¿no? Pero por alguna razón no lo hace. Y bueno, optimización de tareas administrativas, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que genera la inteligencia artificial al servicio de la profesión, de las organizaciones jurídicas, de los tribunales, de los juzgados, de los despachos legales. La otra dimensión era la inteligencia artificial como objeto de estudio del derecho. O sea, nosotros desde la especialización vemos el impacto de las TIC, vemos el impacto de la informática, vemos el impacto de la inteligencia artificial, no deja de sorprendernos. Es una especialización, la que yo tengo del derecho informático, muy absurdamente dinámica, al punto tal de que si uno se atrasa 6 meses, un año, tiene que volver a reestudiar un montón de cuestiones. Siempre hago medio de manera jocosa la broma de que la materia más que nunca cambió en la historia es el derecho romano, porque se da hace miles de años el mismo programa, pero en cambio derecho informático cada semestre, o por lo menos una vez por año, en la facultad donde doy clases en las ciencias económicas, tengo que reformular el programa e incluso los contenidos, por supuesto. ¿Qué aspectos el derecho debe estudiar de la inteligencia artificial? Y son bastantes. Por ejemplo, el tema de la privacidad de los datos personales. ¿Sí? Hoy por hoy, imaginemos esto, un poco tomando lo que había dicho Diego, que fue excelente esa presentación con un antes y un después, que el antes es antes de ayer, ¿no?
Y pensemos en esto. Voy a usar un poco las analogías que usabas vos, Diego. Hace no más de 10, 15 años, todos nosotros de alguna forma sabíamos quién tenía nuestros datos personales. Porque sabíamos que estaban en un soporte físico, en un archivo, donde no nos preocupaba demasiado ese tema. ¿Por qué? Y porque sabíamos que había una ficha nuestra en el club donde íbamos, en el colegio donde fuimos, en el hospital donde tenemos la historia clínica, en el videoclub, en la empresa de servicios, en la universidad. ¿Sí? Entonces tampoco era un motivo de mayor preocupación, porque nadie iba a tomarse el trabajo de hacer varias fotocopias de nuestros datos personales. A lo sumo podía haber uno. Entonces el tema de la privacidad y la protección de datos tampoco era un enorme problema, más allá de que estaba incorporado desde los tiempos de Alberdi en la Constitución Nacional, el tema de la privacidad. De golpe, hoy, absolutamente nadie puede decir quién tiene nuestros datos personales, ni para qué los usa, ni a quién se los transfiere. Nadie. Entonces, de golpe tenemos leyes de protección de datos personales. Sí, la verdad que quedan demasiado pequeñas. Demasiado pequeñas. Sobre todo también por la falta de conocimientos legales que tienen los usuarios, nosotros, sobre nuestros datos personales y sobre los derechos que podemos tener. Pero hoy saben los gobiernos y las corporaciones más de nosotros de lo que nosotros sabemos, de nosotros mismos. Por lo tanto, si además, esto es todo sin inteligencia artificial, con la sola digitalización de esas bases de datos, con el solo entrecruzamiento de las bases de datos, ya perdimos todo tipo de control. Ahora, con la inteligencia artificial pasamos a una dimensión desconocida. Por lo tanto, el derecho debe estar muy atrás de esto para que no sea un absoluto desmadre como lo está siendo ahora. El tema de la palabra que está de moda, que es la palabra sesgo, que es una palabra que siempre existió, pero ahora está de moda, que es el criterio que tiene el sistema para determinar una respuesta u otra, que ese sesgo, esa discriminación, esa elección que tiene el sistema de inteligencia artificial, está basada en algoritmos previamente cargados por humanos, que le dan una impronta a esa respuesta, que puede estar cargada de errores o intencionalidades. Entonces ahí también el derecho debe actuar para que, yo voy a dar un ejemplo, el actual refuerzo de Boca Juniors, Edinson Cavani, cuando jugaba en el Manchester United, hace un año y medio, había metido un gol en su debut y un uruguayo, con una persona de su propio país, le manda un mensaje por Instagram felicitándolo, ¿no? Por el gol. Y él le responde la historia por Instagram y le pone, gracias, negrito. ¿Sí? Saludo, bien, Yoruba, ¿no? Gracias, negrito. No solo Instagram le bloqueó la cuenta por discriminación, sino que el Manchester United hizo un sumario por actos raciales y discriminatorios. Entonces estamos hablando de sesgos, acá tenés un ejemplo brutal. Entonces el contexto que se le tiene que dar a la inteligencia artificial es fundamental, porque juzga, sanciona. La inteligencia artificial sanciona y juzga. Entonces, ahí el derecho tiene que meterse de una. El tema de las responsabilidades. ¿Qué pasa si cuando el derecho toma una decisión errónea o perjudicial? ¿Quién es el responsable? El fabricante, el creador, el desarrollador, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerse. El desarrollo en sí mismo tiene que estar dentro de un marco de una ética de desarrollo, de un control. Se mencionó, las grandes mentes, ¿no?, que crearon el monstruo ahora piden un freno para darle un orden. Yo no sé si creer mucho en eso, pero pongámosle que es por ahí. Hablar de reglamentar y de ordenar genera cierto rechazo hacia los conceptos de libertad, pero no estamos hablando de libertad, estamos hablando de libertinaje, que es otra cosa, totalmente diferente. El tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor. Se terminó el copiar y pegar. Se terminó el plagio, ¿no? Hablamos de ChatGPT de vuelta, quieren, no copia y pega nada, genera. El tema de Midjourney y todas esas aplicaciones actuales que generan imágenes nuevas, no está plagiando nada, genera.
¿Quién es el titular? ¿Quién es cómo se pueden registrar esas obras? ¿Están protegidas por la ley? ¿Quién es el creador de la obra? ¿Quién puede explotar los derechos morales y los derechos patrimoniales de esa obra? ¿Están libres para comercializarse o no? Muchas preguntas. El tema de la ciberseguridad, el tema de los datos en materia de ciberseguridad, cómo proteger todas las cuestiones vinculadas a la información personal, a la información corporativa. Hoy por hoy, cualquier persona, ni si quiera cometer un delito, puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para recabar información personal nuestra que daría escalofríos. Hay técnicas que se las conoce como OSINT, Open Source Intelligence, que es simplemente hacer búsquedas de datos personales en fuentes abiertas, por lo tanto no estás hackeando ni accediendo ilegalmente a ninguna base de datos, a ningún correo electrónico, no estás vulnerando ninguna clave de seguridad, buscando a través de fuentes abiertas, que pueden ser repositorios de datos que no tengan contraseñas, o que estén mal asegurados, o que estén colgados en internet, o a través de filtraciones de datos, información que pueden sacarnos perfiles personales que dan miedo. Y a través de eso se pueden cometer estafas, se pueden cometer extorsiones. Saber mucho de una persona, de una organización, genera una ventaja para el delincuente abrumadora. Por lo tanto, hay demasiados aspectos que el derecho tiene que analizar, entender y trabajar en una regulación responsable, una regulación ordenada, que permita por lo menos ese despropósito que hay de poderes y de equilibrio entre la tecnología y el derecho, no esté tan desigual y que esté más equiparado y que le permita a los usuarios tener las herramientas modernas como para poder defenderse ante tanto despropósito. Así que un poco el resumen final era, es este, la tecnología de inteligencia artificial, la tecnología en sí, viene a revolucionar absolutamente todo, profesiones, oficios, formas de vida, formas de comunicación. Cada vez lo hace más rápido. Antes podíamos hablar de procesos de 2, de 5, de 10 años. Ahora lo hace año a año, ahora mes a mes. Por lo tanto, desde nuestras profesiones duras, estrictas, protocolares, formales, lentas, deberíamos empezar a replantearnos seriamente cómo reconvertirlas para adaptarnos a esta nueva realidad. Esa es un poco la conclusión. Muchas gracias, Miguel. La verdad que muy interesante la primera parte donde pudiste hacer una analogía entre los cambios entre un estudio de abogados y un estudio de contadores. Es muy cercano, los cambios son muy parecidos, pero muy desafiante la última parte donde planteas los desafíos del derecho respecto a este tema de la inteligencia artificial y muy inquietante además lo que has planteado respecto a nuestro futuro cercano con toda esta cuestión. Así que muchas gracias por tu participación. Ahora le vamos a dar lugar a la última exposición que nos queda, que es la de Claudio. Así que Claudio, gracias por tu presencia y te escuchamos atentamente. Claudio, estás en mute. Ahora no, muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos los que me precedieron y a vos, Omar, por coordinar esta charla y habernos invitado. Yo voy a hablar un poquito por ahí desde otro punto de vista. Eh, la inteligencia artificial empezó hace mucho. Empezó en 1854 con Boole. Alan Turing en 1936 hizo la máquina de Turing, y el término se acuñó en 1956 en una reunión en el Dartmouth College coordinada por John McCartney y financiada por Rockefeller, por la Fundación Rockefeller, ¿no? Ahí se acuñó el término, pero viene de antes. La inteligencia artificial es cualquier artefacto que esté tratando de reemplazar la inteligencia humana, de alguna manera, expresado así. Entonces, hoy por ahí estamos enfocando mucho en el procesamiento del lenguaje natural, en esa parte de la inteligencia artificial, por el impacto que ha tenido ChatGPT y el BART de Google y algunos otros productos,
yo voy a tratar de ver algunos ejemplos de utilización en la empresa, utilización en la gestión y su impacto en la gestión de inteligencia artificial, que están por afuera de estas cuestiones de hoy, ¿no? Que incluyen mucho de inteligencia artificial, por supuesto. Vamos a compartir la pantalla, les voy a mostrar una pequeña presentación. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Se ve perfecto. Sí, sí. Sí, bien. Entonces, vamos a hablar un poco del impacto de la inteligencia artificial, los distintos alcances y profundidad de la inteligencia artificial, pero vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la automatización robótica de procesos, aplicada a Internet de las cosas, aplicada a logística, robótica física aplicada a la logística, y la inteligencia artificial con realidad aumentada aplicada al apoyo de tareas de mantenimiento. Son ejemplos concretos, hay muchos más ejemplos, por supuesto, ¿no? Para finalizar, hablando de algunos riesgos y dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos una inteligencia artificial básica que viene, digamos, utilizándose en forma comercial desde los 90, ¿no? Empezamos con el credit scoring. El credit scoring está tomando la inteligencia del experto para decir si un préstamo se da o no se da. ¿Mm? Entonces toma la inteligencia del experto, pasa a ser inteligencia artificial. Eso hoy, bueno, después fueron creciendo las capacidades de procesamiento y tenemos el Machine Learning y el Machine Learning reforzado, a donde ya utilizando patrones mucho más sofisticados y en el reforzado el algoritmo se controla y corrige en forma automática al obtener nuevos datos, ¿no? El Deep Learning, tomando resultados, agregando abstracciones, y la computación cognitiva, que incluye procesamiento de señales como sentimientos y situaciones, ve cómo reacciona uno, si tiene imagen, ve cómo reacciona uno e interpreta esa reacción, el sentimiento, ¿sí? Incluye aspectos socioculturales, razonamiento, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz y visión, interacción con personas y diálogo, y ahí llegamos al chat GPT y a todas estas cuestiones. Pero, por ejemplo, el credit scoring eh, hoy trabaja, por ejemplo, en la autorización de transacciones de tarjeta de crédito, on the fly, en el momento de la transacción, utilizando inteligencia artificial. Utilizando inteligencia artificial con parámetros de consumo, con un montón de cuestiones que algoritmos más sofisticados y datos más acumulados permiten mejorar esa función de autorización de transacciones de tarjeta, ¿no? Bien, ¿qué es RPA? RPA es una aplicación muy sencilla de inteligencia artificial que agrega muchísimo valor en las organizaciones y que mejora la actividad administrativa significativamente. ¿Mm? Básicamente lo que hace es un generador de programas que replican la inteligencia del usuario. Por ejemplo, un analista de conciliaciones que tiene que buscar los saldos, tiene que ver en el banco, tiene que ingresar al banco y sacar las transacciones de los días anteriores y compararlas con los cheques emitidos y con los depósitos realizados. Bueno, entonces tiene que poner claves, ingresar a sistemas. Todo eso se transfiere a un bot, a un robot de software, y el robot de software lo hace por el analista. Y el analista lo que ve es, dispara el robot de software y después ve los resultados y ejecuta las tareas. Esto nos permite conectar sistemas que no están integrados. ¿Mm? Y de repente cuando hay cambios en la aplicación del banco, porque modifica la forma de acceso, cosas por el estilo, dependiendo del nivel de inteligencia artificial que tenga el bot, ese bot lo puede resolver, ¿no? Esto hace típicamente que tareas que antes realizaban 5 personas la pueda realizar una. ¿Mm? Dedicándose más tiempo, dedicándose casi todo el tiempo al análisis, ¿no? Al análisis de los datos. El nivel de productividad que genera la aplicación de RPA, RPA es muy sencillo, es una aplicación de inteligencia artificial muy sencilla, eh, que a lo mejor no está tan difundida como podría estarlo, ¿no? Y genera muchísimas ventajas, ¿no? Tenemos IoT, Internet de las Cosas, con aplicaciones inteligentes, ¿no?
objetos con sensores y actuadores incrustados, conectados a través de redes, a través de Internet, por eso es IoT, pero puede no ser Internet incluso, ¿no? La primera aplicación que se tiene reporte de control de artefactos a distancia, de tomar información de artefactos a distancia, la diseñó Otis para el control de los ascensores. Otis veía que los ascensores, ellos vendían ascensores y querían tener el mantenimiento, pero digamos, la gente que hacía soporte en los barrios y en las distintas ciudades le robaba el cliente con mantenimiento. Entonces ellos inventaron un sistema para tomar información del ascensor y a través de una línea telefónica conmutada, no existía internet, se comunicaba con las oficinas de Otis y entonces le permitía hacer mantenimiento predictivo. Bueno, entonces, hoy eso está totalmente aumentado con sensores de temperatura, lo que son las ciudades inteligentes con control de semáforos, con control de flujos de tránsito, con un montón de cuestiones que gracias a la inteligencia artificial se pueden llegar a optimizar funcionamiento en forma muy pronunciada. Robótica aplicada a logística. Tareas manuales son robotizadas. Ahora vamos a ver un video de un robot en una farmacia comandado por un algoritmo de inteligencia artificial. Ahora vemos el video, les cuento lo que vamos a ver. Identifica los medicamentos y los almacena cuando llegan a la reposición, cuando llegan de la reposición de la droguería. Toma las recetas, hace el picking para la entrega y en los momentos libres optimiza el almacenamiento en función de la mezcla de medicamentos en las recetas para mejorar el tiempo de respuesta futuro. Ahora, el empleado casi perfecto parece haber llegado desde Alemania a una farmacia en Barrio Alta Córdoba. ¿Cómo te llevas con el robot? Y con el robot me llevo bastante bien. Yo desde que entro estoy con él y acomodo todo lo que me sea posible por los medicamentos, pero en general casi nunca lo hace renegar. Nunca lo hace renegar. Esta parte nosotros no estábamos utilizando y bueno, nos ayudó a poder ampliarlo y tener más zonas de tamaño del pedido. El robot no tiene nombre, pero en su currículum ofrece eficiencia y organización. Nosotros cargo el medicamento y el robot va a acomodar a través de la banda elástica. Ahora la banda, como se está vacía. Lo que antes parecía de ciencia ficción, hoy soluciona problemas concretos y cotidianos. Y el robot está todo el tiempo ordenando. O sea, si bien le da prioridad a la venta, la primera prioridad es la venta, la segunda prioridad es el guardado. Hace 1 año y medio atrás más o menos veíamos que la farmacia se llenaba mucho y no llegábamos a satisfacer el 100% la necesidad de atención. Entonces a nosotros nos dolía en el alma ver gente que de vez en cuando se tiba, con una cara fea, porque veía que estaba lleno. El sistema puede movilizar hasta 15.000 cajas diferentes, a una velocidad muy superior a la de un ser humano. Este por ahora almacena y vende unos 400 productos. Y bueno, en el momento de la venta, cuando los chicos facturan, tarda más o menos entre 4 a 8 segundos en que le dé una orden y cae más o menos en otros 8 segundos más o menos. Entonces, de esta forma optimiza la venta. Me encanta, es fantástico y ayudó muchísimo a los chicos de farmacia que no tengan que subir acá y pedir algún otro medicamento que abajo no esté. ¿Qué nos pasaba a nosotros antes? Nosotros cuando facturamos, por ejemplo, una receta de PAMI, que venía con muchos productos, demorábamos 3 minutos en buscar el producto. Bueno, ahora eso ya se acabó. Llaman, nosotros cogemos el robot y decimos, bueno, ¿qué salida querés? Esas sirenas que suenan es cuando no hay más nada en la cinta y el robot dice, bueno, yo no tengo más nada, ¿qué hago ahora? El robot es alimentado con el producto. Recibe todos los datos, incluso el del vencimiento, algo clave en la venta de medicamentos. Entonces de esa forma te aseguras de no vender nunca un medicamento que se vaya a vencer o esté vencido
A nosotros nos ayuda muchísimo el tema del stock. Bueno, cuando estamos a la noche se pone a acomodar el software, ubica directamente todo. Si está ocioso, se pone a ordenar y tiene un criterio que es la parte estadística. O sea, si vos siempre recibís una receta donde hay un Evopirac y un amoxidal, lo que hace es ordena los dos juntos para que en un solo movimiento genere una venta y no tenga que hacer dos movimientos. Toda esa parte de optimización la hace directamente el robot. Vamos a la que sigue. Bien. Cuando está hablando de que el amoxidal y el antipirético, bueno, ahí hay una aplicación clarísima de inteligencia artificial porque la máquina va determinando qué es lo que se está pidiendo y cómo arma la mezcla, ¿no? Entonces, bueno, hoy esto se está difundiendo, ya esta fue la primera farmacia que tuvimos en Argentina, hoy hay unas cuantas, ya más de una docena, ¿no? Ahora vamos a ver un caso de realidad aumentada y otras funcionalidades también que para la gestión de reparación, ¿no? Vamos a ver un sistema donde se identifican las distintas piezas en una planta, se toma información de la falla reportada, se accede al manual viendo cuáles son las acciones a seguir, profundiza en la información técnica, se consulta a los especialistas disponibles, se conecta con videoconferencia con los especialistas disponibles y se solucionan problemas, ¿no? Todo esto está comandado por un sistema de inteligencia artificial que va articulando las distintas piezas de software. Powered experience that fuses AI and augmented reality. An engineer picks up a HoloLens headset and now immediately upon looking at a factory floor sees these green arrows and a small mini-map indicating all of the assets appear automatically. Down below in the left, you will see text regarding questions that he asks. So show me assets that need my attention. All the green flags go away and he sees an orange flag and he starts to walk towards that asset. These are persistent flags that hold at all times. Now he looks at this, he's a little confused. Automatically we have deep NLP integrated with this. So he asks the question, what's wrong with this pump? And we know which pump it is, and you get a specific answer because Spark Predict is already tied in with the pump. And Spark Predict now says these are the 4 issues, but this expert may be new. You know, we have workforce issues with the maintenance crew. So now the software comes in and uses 3D models to give you X-ray vision and help you try and work through the problem. And here he is diligently trying to identify the seal leak, but not having much luck. So the next thing he does is we know from the AI system people that have solved this problem successfully. So he picks one of his colleagues and just quickly, in Visor, quickly starts a session and says, hey, what's going on? Tell me how I can solve this. He gets an immediate piece of feedback. That knowledge is implemented right there and then, and the problem is solved. Bien, entonces, el nivel de productividad que nos está dando, a ver, volvemos al, no se puede avanzar, bien, ahí estamos. Bien, entonces, el nivel de productividad que me está dando, tanto en cuestiones administrativas, como en el caso del RPA, como en cuestiones de logística, es en una farmacia, y no es que estamos hablando de una gran organización de distribución, estamos hablando de un negocio minorista, ¿no? Con una máquina comandada por la inteligencia artificial que optimiza la gestión de despacho, ¿no? Bien, ahora, antes lo mencionó Miguel, el tema de los sesgos. Hay problemas, nosotros de repente creemos que el chat GPT nos puede contestar cualquier cosa. Bueno, todo depende de la ingesta de información que haya tenido, ¿no? De los datos que haya tenido, de cómo se hayan cargado esos datos, ¿no? Y ahí tenemos un sesgo de datos. Y también del algoritmo que se está aplicando. Y tenemos un sesgo de algoritmo. Para darnos cuenta un poco, para dimensionar el riesgo que puede tener el sesgo de datos del algoritmo, les voy a mostrar ahora un claro problema que tuvo Google. Google, no un desarrollador de software de la esquina, ¿no? Google, identificando a estos 2 señores como gorilas. ¿Mm? Esto no es viejo, no es muy viejo, es de 2015. ¿Mm? El programa de
identificación de imágenes comandado por inteligencia artificial de Google, identificó a estas dos personas como gorilas. ¿Por qué? Porque tenía un sesgo muy fuerte de datos. Las imágenes de cara chata y nariz gruesa y color oscuro las identificó con los gorilas que había ingestado y no con las personas de origen europeo o anglosajón que había ingestado. Bueno, este es un claro ejemplo. Google dejó de identificar gorilas durante mucho tiempo, no sé si ahora lo hace, pero durante años dejó de ponerle el tag de gorila por la crisis que tuvo. No, por eso, los problemas de sesgo de datos y de sesgo de algoritmos están. Los riesgos de la privacidad. Esto lo dijo este señor, Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google entre 2001 y 2011, y lo dijo para el 2010, algo así. Debería estar la fecha por ahí, pero no la veo, ¿no? Con tu permiso, nos das más información sobre ti, tus amigos, y podemos mejorar la calidad de nuestras búsquedas. Es decir, vos dame permiso porque yo voy a mejorar la calidad de tus búsquedas. No necesitamos que escriba nada. Sabemos dónde estás, sabemos dónde has estado, podemos adivinar más o menos lo que estás pensando. Esto lo dijo Eric Schmidt para el 2010. Hoy la capacidad de adivinar lo que estamos pensando es mucho mayor. Por eso el riesgo existe, no tenemos que dejarlo de lado. Europa está muy avanzada, mucho más avanzada en controles y en reglamentación sobre privacidad y sobre gestión de información que el resto del mundo, ¿no? Que Argentina, que Estados Unidos, que el resto de Latinoamérica, y ni que hablar de Asia, a donde no hay directamente, prácticamente, salvo excepciones, cuidado por la privacidad de la información, ¿no? Y otro punto que tenemos que tener en cuenta son los dilemas éticos que nos trae manejar cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? La conducción autónoma es inteligencia artificial pura, con actuadores, muchísimos actuadores en el vehículo. Y el vehículo le está diciendo acá a este señor, por favor no me hagas elegir, decime qué tengo que hacer, ¿a quién piso? Solo las personas podemos definir, y somos los responsables de hacerlo, los algoritmos que afrontan los problemas éticos, ¿no? Es decir, el vehículo va a tener un algoritmo que diga, cuando tengo riesgo de no puedo evitar, porque alguien cruzó adelante y lo tengo que pisar, ¿a quién piso? El vehículo va a hacer lo que tenga programado, y el responsable de esa programación es el algoritmo, y los sensores y actuadores que el vehículo tiene instalado, ¿no? Bien, bueno, con esto creo que es todo lo que les quería comentar. Por supuesto hay mucho más, pero creo que con todo lo que conversaron los colegas que me precedieron y esto, creo que tenemos un buen inventario del impacto que la inteligencia artificial está teniendo en nuestro mundo, ¿no? Gracias, Claudio. Muchas gracias. La verdad que nos sumergiste en el mundo de la robótica, de la realidad aumentada, y finalizaste otra vez con los dilemas éticos y te vinculaste un poco con lo que terminó diciendo Miguel. Para cerrar, porque sé que el tiempo de ustedes es importante y tienen muchas obligaciones, yo venía con la idea de que tuviéramos una muy breve charla, una muy breve intervención de cada uno de ustedes sobre un tema en particular, una cuestión en particular. Yo venía pensando en esto de las oportunidades y amenazas que habló Diego al principio. De oportunidades acá hablaron todos, mostraron mucho lo positivo y pusieron algunas alertas por ahí. Hay muchos mitos respecto a la inteligencia artificial. Para el promedio de la gente, inclusive para los que tenemos acceso al aprendizaje con mayor facilidad, como somos los que estamos acá, tenemos mitos también al respecto. Y yo quería hablar con ustedes un poquito respecto a las amenazas, para cerrar esto muy brevemente, que cada uno de ustedes me diga qué ven como amenaza de la inteligencia artificial hacia las organizaciones, e inclusive si pueden meterse en ello, decirme qué amenaza ven para una organización como la universidad, en la cual nosotros trabajamos muchas horas en el aula, en la investigación. ¿Qué ven ustedes como algo amenazante y que habría que prestarle mucha atención? Brevemente, y lo pueden hacer en el orden que quieran. Si quieren, les voy dando yo la palabra
aleatoriamente. Vamos a empezar con Martín, por ejemplo. Te escuchamos. Bueno, gracias, Omar. A ver, vamos rápido y puntual. Amenazas, me gustaría describir dos. Por un lado, hay un tema de riesgo laboral, creo claro, pero que tiene que ver con los cambios de funciones, ¿no? Cuando lo explicaba en el caso del estudio contable, entiendo que hay muchas funciones que desaparecen, ¿sí? Y esto hay que regenerarlo en nuevas funciones. Entonces allí va a haber problemas de capacitación, por ejemplo, y ahí ya unimos con el tema universidad, por ejemplo, ¿no? El desafío de la universidad va a ser justamente colaborar en esa reinserción laboral de mucha gente que va a quedar fuera de su ámbito laboral actual. Me parece que la pandemia también algo generó de esto, ¿no? Hubo ciertas funcionalidades que desaparecieron y que hubo que reinventar a esas personas. Me parece que hoy la inteligencia artificial nos pone un esquema de reinversión, ¿no? De gente que se dedicaba a una tarea que ya no va a estar, no va a existir. Hay otro tema que me parece que lo plantearon muy bien desde el derecho, que es el tema de los datos. Creo que a todos nos preocupa la inteligencia artificial, hasta dónde hasta dónde avanza en lo que tiene que ver con la privacidad de los datos. Me parece que ahí también hay otro tema, que una parte es mito y otra parte es real, seguramente, y me parece que es otro de las problemáticas. Respecto a lo que preguntabas sobre la universidad, veo dos temas. Esto de ocupar un nuevo rol en la sociedad, que es transformar a la mano de obra que tiene que volver a insertarse en otras tareas. Y por último, me parece que también la universidad en sí misma va a tener que tener los recursos necesarios para poder poner frente a las aulas estas herramientas y que los docentes podamos capacitar en el uso de estas herramientas, ¿no? Hoy en día nosotros todas nuestras materias las estamos dando y no necesariamente estamos trabajando con inteligencia artificial, y hay muchas tareas que se van a transformar en netamente operativas, con lo cual si el alumno las tiene que aprender, necesitaría tener las herramientas para poder visualizarlo en un aula, ¿no? Esto para tirarte algunos tips, Omar. Ok, muchas gracias Martín por tus comentarios. Te escucho a vos, Miguel, ahora brevemente respecto, ¿qué pensás al respecto? Sí, bueno, siempre enfocándonos en la parte de ver el vaso medio vacío de esto, el problema, podemos encontrar en un extremo una deshumanización del aprendizaje, donde se automatice todo tanto que se vuelva todo muy automatizado, muy mecánico, y pierda la esencia de un lugar de estudios, que es precisamente la empatía con el mano a mano con un estudiante, que diferencia eso a leer un PDF, básicamente, o a tener algo demasiado automatizado. Después el tema de las trampas, el plagio, ¿no? La facilidad que tienen hoy, que siempre tuvieron, porque es una tendencia bastante natural, ¿no? Del atajo. Hoy está totalmente facilitado, sobre todo por la enorme inexperiencia, por no decir brutal inexperiencia de los docentes frente al impacto, que los alumnos tienen mucha más ventaja, mucho más tiempo, mucha más dedicación, mucho más interés en involucrarse con las tecnologías, que le faciliten un poco los resúmenes, le facilite la comprensión y le facilite la entrega de, ¿por qué no?, de trabajos que el docente no está capacitado hoy por hoy para detectarlo. Las herramientas de detección de plagio viejas ya no funcionan, ahora hay herramientas que detectan la utilización de herramientas de inteligencia artificial, pero también hay herramientas que que burlan esas herramientas. Entonces, estamos en una desigualdad muy grande. Después el tema puede generar una competencia de las universidades también en captar nuevos estudiantes, nuevos modelos de enseñanza, de aprendizaje, que genera una competencia a otra escala. El tema de los sesgos también, los sesgos que generen
la elección de estudiantes, la elección de temas, ¿no? Eso, uno de los problemas que yo veo. La calidad de la educación está comprometida en general, porque no es cuestión de reemplazarla a través de sistemas automatizados, sino que siempre caemos en lo mismo. Todo esto tiene que terminar en ayudar, pero está el criterio profesional de las autoridades universitarias, de los profesores, en terminar de pulir todo lo que tenga que ver con la calidad, con la entrega final, con el producto final. Hay muchas más cosas, pero básicamente es las que me vienen a la mente ahora. Muchas gracias, Miguel. Gracias por los comentarios. Diego, ¿qué opinas al respecto? En términos generales que son aplicables particularmente al ámbito universitario, yo veo 3 dimensiones problemáticas. La primera dimensión es negar la existencia de la inteligencia artificial en todos sus aspectos, particularmente en estos nuevos modelos generativos. La segunda dimensión es ignorar que existen. Podría ser la primera, ¿no? Ignoro que existen, ese sería un error, no estoy informado de su existencia. La segunda es, estoy informado, pero niego. Y la tercera, tal vez la más peligrosa, es malentenderla. Es un cambio de paradigma. Como todo cambio de paradigma es muy difícil prospectar qué es lo que se viene, con lo cual el análisis tiene que ser, a mi entender, prioritariamente a corto plazo, esos micro plazos, que es lo que está viniendo y en función a que se generen tendencias, que es difícil porque estamos en una etapa de mucho hype, pero en cuanto se pueda entender la generación de tendencias, realmente ver si la oferta de carreras universitarias que no solamente tiene la Universidad de Buenos Aires, sino todas las universidades, no solo del país, sino del exterior, es la oferta adecuada. Porque muy probablemente, yo tengo un hijo de casi 2 años, muy probablemente mi hijo trabaje dentro de 30 años de algo que hoy no existe, y si trabaja de algo que hoy existe o de una profesión que existe, probablemente haga otras cosas que no son las que un profesional hoy en día hace. Y eso aplica a todo. Así que esas serían básicamente mis ideas respecto a las amenazas de la inteligencia artificial. Gracias, Diego. Gracias por tu comentario, por tu opinión. Bueno, para cerrar, te escuchamos a vos, Claudio, para que nos des tus ideas al respecto. Yo creo que el nivel de productividad, es decir, el nivel de crecimiento en la productividad que da tanto la aplicación física de la inteligencia artificial, como vimos en el tema de la robótica, como la aplicación intelectual de la inteligencia artificial, como se ve en los chats y estas cuestiones, es gigantesco. Estamos ante un cambio que tal vez sea equivalente, tal vez sea mayor, tal vez sea un poco menor a la invención de la máquina de vapor y la revolución industrial. En ese momento la sociedad tuvo que dar un cambio significativo. Se inventó no trabajar el domingo, se inventó el sábado inglés, después no se trabajó más los sábados, como respuesta social. Yo creo que desde la universidad tendríamos que poder, en algunos lugares del mundo ya están buscando, están yendo a la semana de 4 jornadas. Ahí tiene que haber toda una transformación en la sociedad. Por un lado, gente que trabaja menos, y por otro lado, gente que se libera, porque hay tareas que no se van a hacer más y puede pasar a otras actividades como servicio para los días en que hay más ocio, ¿no? Entonces, todo eso tendríamos que introducirlo de alguna forma en nuestro plan de estudio y en el apoyo a las autoridades y el impulso a las autoridades para poder aprovechar todo esto. No podemos negar el impacto de la productividad porque va a generar desempleo, porque sí, va a generar desempleo. El asunto es cómo hacemos, cómo colaboramos para que haya acciones del gobierno para que ese desempleo se canalice de alguna manera hacia nuevas formas de trabajo, ¿no?
Creo que en eso hay muchísimo para hacer, más en un lugar, en un país como el nuestro, que está de alguna forma resistiéndose a la transformación. Muy bien, muchas gracias, Claudio. A ver, para mí ha sido un privilegio poder moderar este panel, realmente ha sido brillante. Los felicito, les agradezco muchísimo su tiempo y la calidad de las exposiciones, realmente cada uno con su mirada, con su perspectiva, pero además convergiendo en un montón de cuestiones que terminan siendo muy desafiantes y muy provocadoras respecto a lo que viene. Así que les agradezco mucho haber participado de esta charla, de este conversatorio. Damos por terminada acá la actividad y le agradecemos a todo el público que nos está escuchando por haber participado en esta charla en el marco del 17º Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2023. Los saludamos a todos, les agradecemos, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.